¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Bienvenidos a este programa especial que hemos preparado con el equipo de Noticias 22 Digital. En esta ocasión vamos a hablar del impacto que ha tenido la pandemia a lo largo de este año. De hecho, el nombre de este programa es Pandemia 2020. Y vamos a comenzar con una crónica en el momento en el que aquí todavía nos preguntábamos si esto era verdad o no. Comenzamos. La Ciudad de México, como todo el país, se encuentra en la fase 2 de contingencia sanitaria por COVID-19. Fase 2 de 3. Solo faltan unos días más para que alcancemos esta última. La cuarentena formalmente inició el 23 de marzo, a la par de la jornada de sana distancia. En una ciudad de 21 millones de habitantes, se registran, según cifras dadas a conocer el 12 de abril, 132 casos. En un país de casi 127 millones de habitantes, en la misma fecha, se registran un total de 4.661 casos confirmados y un total de casos estimados de 26.519. Vemos poca gente en la calle, muchos negocios cerrados, plazas al mínimo de gente. Pero en este confinamiento que sí distingue clases, nos preguntamos, ¿quiénes son los que están afuera? ¿Quiénes son los que siguen laborando? Los necesarios. Primero los más vulnerables, aquellos para los que la situación ya era complicada de por sí. Limpiaparabrisas, gente de la calle, marchantes del comercio informal. El día a día demanda para algunos de ellos el salir a ganarse unos pesos para poder comer. Para otros tantos, quedarse en casa cuando no hay techo bajo el cual resguardarse resulta obsoleto. Los servidores de limpia siguen en activo. La basura se recoge cada día en muchas partes de la ciudad. En otras no. Crisis que ya existían antes, como la escasez de agua en varias zonas, se hacen más evidentes ahora. Hay muchas cosas que no vemos en este recorrido. No sabemos, para esa clase media casi inexistente en el país, qué significa quedarse en casa. No ser capaces de tal vez pagar la renta el siguiente mes, terminar con los ahorros que tanto tiempo llevó juntar, endeudarse más. Gente que también vemos afuera son los y las repartidoras, todas esas tropas reclutadas por las apps de entrega a domicilio que también salen de casa. Esta para algunos es su única fuente de empleo. Vivimos en una realidad que cambia día a día. Los números y las cifras, los llamados datos duros, se han vuelto parte de la conversación diaria. Así luce la ciudad en la semana 3 de confinamiento. Las emociones, como escribe William Davis, muchas de ellas manifestadas a través de las redes sociales, nos ayudan a adaptarnos a nuestro entorno. Son un recordatorio de una humanidad compartida, pero también se ven desbordadas en tiempo real. ¿Cuántas dinámicas de la ciudad se han modificado a raíz de la pandemia? ¿Cuántas permanecerán cuando ésta termine? ¿Cuántas oficinas volverán a ser ocupadas? ¿Cuánto de lo que creemos necesitamos, realmente lo necesitamos? ¿Esta economía de consumo, del deseo, es la única forma viable? ¿Volveremos a ser los mismos? ¿Por nuestro bien? Espero que no. Ahora vamos a continuar con algo que llamamos instantáneas de la emergencia sanitaria en el mundo. En Noticias 22 Digital nació esta propuesta primero de manera escrita para conocer cómo se vivía la pandemia en otras partes del orbe en los primeros meses de este año. Después del texto migró al video y es lo que vamos a compartir con ustedes, lo que vimos en Guayaquil, Ecuador. Como ustedes pueden darse cuenta, nadie cumple con los protocolos que se están estableciendo. Pocas somos las personas que utilizamos mascarillas, no utilizan guantes la gente que expende, no hay gel antibacterial, no hay alcohol, estamos en un lugar que debería ser más aireado, está saturado y encima de eso la gente, caso omiso, porque si ustedes pueden ver alrededor, lo que más hay es personas. Soy la responsable
de haber impedido que el vuelo de Iberia aterrice en Guayaquil con 11 tripulantes llegados de Madrid. Sí, soy la responsable. Soy la responsable de proteger mi ciudad y si tengo que hacerlo de ustedes o a la fuerza, lo haré. La ciudad está convertida en una ciudad fantasma. Después de las 2 de la tarde ya no puede haber nadie en las calles y ahora mismo estoy yendo a la redacción porque la redacción divide a su personal en dos. La hago por si acaso, es por la mascarilla, la odio de verdad, pero ahora mismo es obligatoria. Esta es una de las realidades que más aqueja a la ciudad en este momento a propósito de que no pudimos contener el virus y no pudimos contenerlo desde los primeros contagios porque no se respetó el cerco epidemiológico y porque las personas que llegaban de otros países no guardaban su cuarentena. Es una verdad que hay que aceptar y que las autoridades aceptaron cuando aceptaron los contagios comunitarios que ya tenía esta ciudad, que es la más afectada en todo el país. Duele mucho ver cómo se están yendo personas cercanas, amigos, colegas, parientes, vecinos. Es una situación muy difícil ver morir a los tuyos en estas condiciones. Solo les pido que reflexionen sobre lo que pasa en Guayaquil y se queden en casa. En todo el mundo se han desarrollado diversos esfuerzos para poder enfrentar esta pandemia, ya sea tanto en el desarrollo de vacunas como en el desarrollo de protocolos de tratamiento. México no se ha quedado atrás. En la UNAM, junto con otras instituciones, también se buscan respuestas. A principios de este mes, se anunció que un grupo de alrededor de 50 investigadores del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, de la Facultad de Medicina de la misma Casa de Estudios, del Instituto Nacional de Cardiología, del Instituto Nacional de Neurología y del Hospital General de México, trabajan en un proyecto que tiene 4 tópicos de investigación: el desarrollo de una vacuna contra el SARS-CoV-2, el desarrollo de un método de diagnóstico, un protocolo de tratamiento de pacientes con dexametasona vía intranasal y un método para la detección de anticuerpos que permitirá identificar a personas que han sido infectadas y que han desarrollado una respuesta inmune. Uno de los proyectos es el proyecto de desarrollar un método para inmunodiagnóstico, es decir, detectar anticuerpos. Es una prueba con la que se detecta la huella de la infección para poder estudiar qué tan extensa es la inmunidad poblacional en distintas regiones, comunidades, escuelas, etc. Al respecto de la vacuna incluye, el desarrollo de una vacuna incluye la identificación de componentes del patógeno que sean importantes, críticos para inducir una respuesta inmune que no enferme, pero que deje inmunidad en el individuo. Una vez que uno termina la fase experimental de la vacuna, pues vienen las fases que se llaman fases preclínicas antes de utilizarse en el humano y luego fases clínicas
que son fases clínicas para evaluar si la vacuna es inocua, y luego para evaluar si realmente induce una respuesta inmune en el humano, y luego para evaluar su efectividad. Entonces, hemos estimado con el doctor Laclet un tiempo aproximado haciéndolo con muchas prisas, de aproximadamente 1 año para poder llegar a tener un biológico con todos estos cumplimientos. Lo diferente del protocolo que estamos proponiendo es la vía de administración. Pero la vía de administración intranasal, además de controlar la inflamación sistémica, puede controlar la inflamación en el sistema nervioso central. La inteligencia del protocolo está ahí, en que no todas las moléculas van a actuar en todos los momentos en todos los pacientes. La inteligencia está en ubicar el tipo del paciente y el momento oportuno y la vía de administración oportuna de cada tratamiento. Y esto es algo importante no solo para dexametasona, sino para todas las otras estrategias de tratamiento que estamos probando. Es todo un reto también, y eso no nada más es en México, en muchas partes del mundo, todo el proceso de registrar una vacuna para uso humano, porque esto tendría que tener una validación que tendría que ser reconocida también en diferentes partes del mundo. Entonces existen instancias dentro de la universidad que cumplen con estas especificaciones y que pueden darnos algo. ¿Es tardado? Sí, sí es tardado. Y costoso, muy costoso también. Por eso se decía el de tener a lo mejor algunos, pues, que se tuviera socios dentro de la producción de la vacuna o personas interesadas en la producción de la vacuna para que esto tuviera todavía una distribución mucho más amplia. Creo que no se había dado nunca en la historia una situación en la que tantos científicos están intentando desarrollar una vacuna en tantos países del mundo. La competencia es verdaderamente fuerte. Es momento de hacer una pausa. Antes de ella queremos invitarlos a que a través de este código QR que está en pantalla puedan acceder a otras instantáneas de la pandemia en el mundo. Bueno, vamos a hacer una pausa. Al regresar hablaremos de confinamiento, cómo se ha vivido la pandemia desde dentro. Continuamos en este programa especial de Noticias 22 Digital dedicado a cómo hemos vivido la pandemia. En este momento vamos a hablar de la mente y los estados de emergencia. ¿A qué se refiere esto? ¿De qué manera nuestra cabeza reacciona en el confinamiento, pero también cómo reaccionamos en situaciones de miedo? Es una invitación también a pensarnos en lo colectivo. ¿Cómo reacciona nuestra mente frente a los cambios a los que nos enfrentamos durante el confinamiento? ¿Cómo pensarse en lo individual y frente a la idea del otro? Muchas son las preguntas que surgen en torno a este proceso por el que estamos pasando. El quédate en casa tiene muchas implicaciones en la construcción de pensamiento, de ideas, de realidades. Es un desencuentro con el otro cercano, una confrontación con uno mismo y la posibilidad de poder seguir pensándonos en colectivo desde el aislamiento. Todos los ensayos que podríamos hacer del desamparo, ¿no? de buscar una respuesta, siempre son como muy, ¿cómo decirlo?, anticipados, ¿no? Entonces también por eso no podemos realmente construir algo de lo que nos está pasando. Y frente al desamparo buscamos figuras que nos den respuestas, pero a veces ni en el mismo estado ni los mismos países primermundistas pueden decir acerca de lo que estamos viviendo. El aislamiento muchas veces sucede por decisión propia, pero el confinamiento es impuesto. Frente a esta escena terrorífica que nos afecta a todos, en un sentido global, ¿no?, a todo el mundo, hay quienes responden de diferente manera, ¿no? Cada quien hace de problemáticas globales, universales, formas particulares de cómo enfrentarlo. Estoy pensando que
Hay personas que seguramente van a ser mucho más felices de no ver tanto tiempo a su familia, ¿no? O que les cuesta mucho trabajo el contacto social. Hay quienes sí van a entrar en pánico. Habrá que pensar también la necesidad del contacto físico, ¿no? El cuerpo como presencia, ¿no? El cuerpo como presencia y no como digitalidad, no como una imagen digital que se puede borrar. Como el cuerpo es más allá de una imagen digital. Cómo pensar el cuerpo como una presencia y la necesidad que tenemos para tocarnos, ¿no? Además del encierro, nos enfrentamos a los miedos, algunos que siempre han estado ahí y otros nuevos. El miedo al otro, el miedo al contagio, el miedo al virus entendido como lo foráneo y que se decanta al migrante, y el miedo también al estar afuera. Habría que pensarlo desde la paranoia, ¿no? Desde el tipo clínico de la paranoia es interesante, pero también desde fenómenos sociales, tal como apunta Freud en Psicología de las Masas y el Análisis del Yo, en donde él piensa como paralelo al amor que se puede crear en una comunidad, ¿no? Cómo nos construimos como una hermandad. Siempre va a haber un punto de exterioridad en donde el otro funciona como una alteridad. Sin duda, este cóctel de emociones que se generan al estar adentro es normal, y en cada uno de nosotros tendrá un efecto distinto. Una de esas emociones puede ser también la sensación de pérdida de libertad, de pérdida en sí. Podemos instalarnos en la melancolía o bien afrontarla a través del duelo. Lo ideal sería esto último. Cuando podemos hacer de la pérdida una posibilidad para construir nuevas formas de vida, nuevos vínculos, nuevas relaciones, estaríamos construyendo un trabajo de duelo. Sin duda alguna, uno de los grandes retos que ha tenido todo el mundo en este momento de pandemia ha sido cómo es la educación a distancia. Y pensando en un país como México, con una brecha tecnológica tan profunda, ¿de qué manera esto significará? Vamos a conocer esto, educación a distancia. El término educación a distancia responde a un modelo de formación donde se separan físicamente los agentes que intervienen en este proceso educativo. En este caso sería el profesor y el alumno, el papá y el profesor, dependiendo obviamente de los avances tecnológicos, cómo se ha moldeado la educación a distancia. Actualmente la educación en México se está llevando de esta manera. La Secretaría de Educación Pública desde el pasado 23 de marzo suspendió las clases de manera presencial en las instituciones, implementando el modelo Aprende en Casa, una forma de llevar la educación a través de la televisión, así como la utilización del Internet y de diferentes plataformas para el cumplimiento de sus actividades escolares. Sin embargo, ¿esta es una buena manera de aprender y de enseñar? En ese caso ha sido mucho más fácil habilitar plataformas digitales para resolver las clases. Si pensamos en otro tipo de población con otras condiciones, lo digital no necesariamente es lo que les está funcionando mejor. La SEP implementó programas de televisión en donde están lanzando varias cosas que están ayudando a los maestros. Sin embargo, también es cierto que hay una iniciativa de la SEP de promover el uso de ese tipo de materiales, pero también están descansando mucho en lo digital. Y ahí creo que hay un problema porque más allá de la conectividad, del acceso, etcétera, están las habilidades y las condiciones reales que tienen los maestros para poder trabajar. Lo que sí se tiene que hacer es un buen proceso de formación, es planteando un proyecto de formación para los docentes, un proyecto también para revisar y evaluar los modelos educativos y buscar estas tendencias de tecnología para que sean unos aliados en el proceso de formación. Una de las problemáticas que se ha desatado a través de la implementación de la educación en casa es el hecho de cómo realmente están aprendiendo los estudiantes. ¿Quién hace la labor del profesor? ¿Quién los ayuda? Y sobre todo,
¿Qué hacer con la carga excesiva de tareas? Yo creo que tenemos que tomar en cuenta condiciones de contexto, ¿no? Estructurales, digamos, de en dónde están pasando estas cosas. Los papás también están involucrados porque resulta que mientras más pequeños son los niños, pues más apoyo requieren para realizar tareas, atender lecciones, etcétera, ¿no? Sí, claro, pero eso es pensando en el ideal de que los papás también puedan estar en la casa, de que los papás también tengan ciertas habilidades digitales que les permitan estar con los chicos trabajando, ¿no? Y que los papás además tengan la capacidad, digamos, la paciencia de estar trabajando con los chicos. Vemos que esa no es la realidad de muchos millones de mexicanos en muchas casas y al mismo tiempo nos estamos pidiendo, digamos, como sistema educativo, trabajar en una normalidad que sabemos que no es la normalidad. Pensar cómo generar rápidamente adecuaciones a los contenidos escolares y llevarlos al terreno de lo digital. Eso implica, por supuesto, replantearse qué tipo de educación se está persiguiendo. Este es un planteamiento para unos cuantos, pero ¿qué está pasando con los estudiantes que les es imposible tener acceso a la red? O simplemente, ¿qué pasa con la educación de aquellos jóvenes de comunidades alejadas que no tienen acceso al servicio de luz eléctrica? Hay condiciones que están totalmente desfavorables, ¿no? Por el acceso a la energía eléctrica, por el acceso a la propia tecnología digital, por las habilidades que puedan o no tener muchos papás para ayudar a los niños. Y entonces a mí lo que me preocupa de esto es justamente más allá de lo que aprendan o no aprendan los niños, porque es claro que no están aprendiendo lo mismo, ¿no? Las brechas de desigualdad y de exclusión que se están ahondando con todo este proceso. Si de por sí ya vivían en la precariedad, con esto pues estamos generando otro tipo de exclusión más. Otra cosa que hemos enfrentado en estos meses de confinamiento es el incremento de la violencia doméstica. En este código QR que está en este momento en su pantalla, los invitamos a que visiten el reportaje sobre este tema. Vamos a hacer una pausa y al regresar hablaremos de pandemia este 2020 desde un punto de vista económico, qué es lo que ha parado y quiénes no han podido parar. Continuamos en este programa especial de Noticias 22 Digital, en donde a lo largo de este año de pandemia 2020 tuvimos una serie titulada Los que no pueden parar. ¿De qué va esto? Vamos a hablar de economía. Muchos sectores pararon, cerraron, pero hay algunos sectores en todo el planeta que no tienen ese lujo de poder detenerse. Hoy vamos a ver a los albañiles. El resguardo ocasionado por la pandemia del coronavirus ha dejado sin ingresos a más de 15 millones de mexicanos contabilizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el sector informal. Un claro ejemplo de esto son los cientos de albañiles, plomeros y carpinteros que se colocan a las afueras de la estación San Lázaro del sistema de transporte colectivo Metro. La situación de coronavirus nos vino a pegar desde marzo. Marzo no ha habido un trabajo así que digamos es constante. Muchas veces, pues ahorita con esto pues, se ha cerrado toda la fuente de trabajo, se ha cerrado todas las casas de materiales no están abriendo, pues ya ahorita nosotros estamos viendo de qué manera hacerle para poder pues subsistir, ¿no? A este lugar se desplazan los contratistas o ingenieros, quienes se encargan de la contratación del personal. Al ser un trabajo temporal, el método de contratación es particular. Eso, por ejemplo, que se hace en la desbandada ahorita, es porque alguien vino a ver qué es lo que va a tener de trabajo. Mira, todos van siguiendo a la persona que supuestamente tiene el trabajo. Y todos corren, ¿por qué? Porque incluso hay hasta problemas a veces de que no se los llevan. Uno de estos casos lo representa el señor Demetrio Martínez.
Él tiene 75 años. Vive en un cuartito que mide 2.5 metros cuadrados. No cuenta con seguridad social y su único familiar no lo puede ayudar económicamente. Es por esta razón que busca su sustento por medio de su oficio. Él es maestro albañil. Y ahorita pues sigo buscando trabajo, a ver si cae algo, pero no tengo nada. ¿Cuándo fue la última fecha que tuvo un trabajo en estos días? ¿O hace cuántas semanas? Bueno, ahorita que no agarré trabajo, 3, 4, voy para 5 semanas. ¿Y a qué hora llega usted aquí? A las 7, 7:30. ¿Y a qué hora se está retirando de aquí? Hasta que se va a oscurecer. De las otras semanas poquitas que trabajé, fueron como 3 semanas. Me aparté ese dinerito y lo hago rendir. Compro mis frijoles de lata y los reservo para que no se agrien y llego en la tarde. Una latita de frijoles me rinde para 2 días, para cenar en la noche. Ya en el día vende una señora allí que cobra 30 pesos comida. Comida así sencilla. Con un jarrito cobra 30, pues ya voy a comer con ella. Pues no hay trabajo. Y ahorita lo que nos está dando el golpe más duro es esto del virus corona. Y causa de eso la gente no tiene que salir y ni trabajar nada, que si le caen trabajando a algún patrón, lo multan. Entonces no sé ni qué hacer. Estoy probando suerte que a ver si me cae algo aquí. Por eso pongo mi anuncio. Queremos trabajar, no queremos un apoyo. Nosotros no queremos un préstamo, no queremos que nos regale el gobierno. Nosotros queremos trabajar. Ahora vamos a hablar de economía. La gran incógnita, ¿qué va a pasar con la economía de México en el mundo? Aún no lo sabemos, pero sí podemos repensar esa economía individual, la suya, la mía. ¿De qué manera podemos tratar de hacer un cambio frente a esta realidad? Vamos a ver. ¿Cómo entender nuestro modelo económico actual y su fractura frente a la crisis sanitaria? ¿Cómo entender este modelo fundamentado en el consumo rampante y el deseo? Y la razón del por qué, en una pandemia como esta, se encuentra a punto del colapso. Lo que tenemos ahora, o el mundo en el que vivimos ahora, es un mundo con relativa libertad económica para tomar decisiones de consumo y de producción, con un componente gubernamental muy importante que lo va a moldear con impuestos, con subsidios, con regulaciones. También es un sistema que va generando sus propios problemas. En particular, parte de esta mezcla mercado-gobierno que tenemos es un énfasis como economía y como sociedad en el consumo. Cuando se ha anunciado una recesión parecida a la crisis de 1929, cuando todavía no superamos la crisis de 2009, preguntarse si frente a este sistema tan vulnerable que nos pone contra la lona hay otras vías de economías posibles es necesario y es urgente. Las personas que de verdad defienden el libre mercado, los verdaderos capitalistas, te hablan mucho más de la función del ahorro. Y creo que es una confusión común. El pensar que el capitalismo o el pensar que el libre mercado se trata de consumir, ¿no? Que está basado en el consumismo. ¿Qué es un sistema de libre mercado? Un sistema donde el que quiera llegar a esta arena de intercambio que conocemos como mercado, con un bien, con un producto, con un servicio, y lo ponga a disposición de personas, siempre que no esté dañando la propiedad ni las personas de nadie más, dejar, ¿no? que esta actividad tenga lugar. ¿Qué sistema o cómo caminar hacia este sistema alternativo? La base, este sistema es dejar que los problemas y sus soluciones se den de abajo hacia arriba. No se trata de promover el autoconsumo, sino de pensar más en cuáles son mis deseos, cuáles son mis necesidades, cómo puedo yo satisfacer los deseos y necesidades de otras personas. Y vaya, con la tecnología que tenemos ahora, con todo el crowdfunding, con todo el crowdsourcing que tenemos, yo creo que hay una vía posible. Y en un sistema así, ¿qué pasa con la moneda como la conocemos hoy? El dinero es una institución muy, muy importante como sociedad, pero hoy en día también con tecnologías como blockchain aplicadas a
a criptomonedas, esta clase de cosas, esta idea de tener a una persona o a una institución vigilando y el gobierno nos obliga a utilizar la moneda que emite. Limita la libertad económica que tienes. ¿Cómo te imaginas que va a ser la salida cuando termine la cuarentena y volvamos a la calle y a la normalidad? Está de miedo, ¿no? Ahorita la moneda, aunque todavía está en el aire, creo que se está cargando hacia el resultado nefasto. Y el resultado nefasto creo que es salir de esto con un gobierno más fortalecido, ¿no? Con un gobierno que toma un papel más fuerte en la economía, en la reactivación de esta economía, ¿no? Entonces va a ser un gobierno que da apoyos, que decide dónde da apoyos, se genera la excusa para crecer facultades, para crecer espacio del Estado en la sociedad, y esas crecidas nunca se van a reducir. Desde mi lado, y lo que yo intentaré hacer como para tener el cambio positivo con mayor impacto, ¿no? Es hacer realmente narrativas de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, ¿no? O sea, hacer una especie de compendio de cómo la libertad humana a un nivel muy local es la que está siendo capaz de mejorar nuestra situación frente a la crisis. Y a propósito de economías locales, ¿cómo sobrevivir en la pandemia a través del alimento? Bueno, vamos a repensar el impacto que puede uno tener con las industrias más cercanas. Estas son las canastas de vegetales de Xochimilco. Adaptarse a las circunstancias y llevar canastas con alimentos saludables a los hogares es el principal objetivo de los colectivos Umbral Associat y Abejas de Barrio. Estos colectivos tratan de ser una opción para la sociedad y para los agricultores de Xochimilco y otras zonas del sur de la Ciudad de México, que se han visto afectados por la emergencia sanitaria. Surge de la necesidad de que la gente pueda tener alimentos saludables y locales y pues evitar que ellas se expongan, que salgan de sus casas. Nace también un poco de la inquietud de varios de nuestros compañeros que queremos pues seguir manteniendo nuestras fuentes de ingreso. Acá nuestro objetivo podría ser en algún momento en hacer más justa la cadena, ¿no? Y que los productores también tengan mayores beneficios, porque lamentablemente en todo esto son quienes llevan pues menos ingresos a veces. No es nuevo, otras organizaciones lo hacen igual, pero lo que nosotros buscamos es que la gente conozca directamente al productor, ¿no? Que sepa de dónde viene su producto. Es una parte muy importante de estas actividades, ¿no? Que el rescate y revalorización de los productores y que hagan una alianza, por ejemplo, en estos momentos de todo esto de la pandemia, pues es cuando se necesita más esa alianza, ¿no? Entre la ciudadanía y los productores. Como hemos visto, pues las grandes empresas, ellas tienen recursos, sin embargo, los pequeños productores pues son los que pues van día a día, ¿no? Y son a los que tenemos que apoyar, pues. Entre muchos de los agricultores que se encuentran produciendo está el señor Narciso Alvarado, quien así como ha padecido económicamente los estragos del COVID-19, también ha sido beneficiado con esta iniciativa. No, pues no se vende igual porque pues la gente ya no sale a comprar. Y la verdad, pues nomás lo que se pueda vender se vende y por lo que no se tira, se trae, porque la verdura es por día. Y pues sí, es bueno, es bonito conocer como ellos, ¿cómo se llama? Le entrego yo la verdura que yo cosecho aquí. O ellos me dicen, necesito esto, necesito el otro. Les digo, sí tengo otros compañeros que siembran y a veces lo que no tengo le consigo a ellos. Y pues yo para surtirle todo lo que aquí se da. Eso es lo que hacemos, así lo sacamos nuestro producto. Poco más de 150 hogares han sido beneficiados con esta opción de alimentación. Las canastas pueden tener un valor mínimo de 250 pesos, aunque puede incrementar al agregar alimentos opcionales. Nosotros los estamos entregando a domicilio en toda la Ciudad de México, 2 días a la semana. El colectivo Associat es quien hace la recolección de las hortalizas a partir de los chinamperos que trabajan en esta zona de Xochimilco, Milpalta, Tláhuac, y también hay otros productos de otros estados.
Yo me coordino con otros pequeños productores de huevo de codorniz, tenemos a los compañeros de quesos, de conejo y nosotros que producimos mieles aquí también en las chinampas y pues hacemos como una gestión en equipo para que al final el día que se cosechen todas las hortalizas sean los días que la gente tenga los alimentos frescos en su casa. Es una oportunidad tanto para productores como para consumidores y a la sociedad en general para que podamos organizarnos mejor, más que entrar en pánico, pues a aprender un poquito y tener pues conciencia de que al final hay gente que no va a dejar de trabajar, ¿no? Es momento de hacer una pausa. Al regresar vamos a hablar sobre las actividades artísticas y culturales, cómo continuaron en estos meses de pandemia y también cuáles han sido las reflexiones hechas desde allí. Nivada presenta. Continuamos en este programa especial de Noticias 22 Digital. Ya hemos hablado sobre diferentes afectaciones de la pandemia en nuestra vida cotidiana. En la cultura, ¿cómo es eso? Entre lo urgente y lo importante, ¿cuál es el lugar que ocupa la cultura? Durante la crisis detonada por la pandemia del COVID-19, en México se acentúan las inercias del pasado y se recorta el presupuesto del sector cultura. Entre lo urgente y lo importante, ¿cuánto vale la cultura en México en tiempos de crisis? Ya estábamos en una recesión económica con fuertes recortes a un presupuesto de miseria para la cultura. Desde hace muchísimo tiempo tú y yo hemos comentado cómo es posible que con una contribución en la vecindad del 7% del PIB, la participación presupuestal sea mísera. Entre lo importante y lo urgente es que esa planta productiva cultural no se venga al suelo, o sea, no pierda el impulso y el valor que tiene cuando hay una política económica para el sector. Hay política cultural para el sector, pero no hay política económica, no la ha habido. Para Ernesto Piedras, las industrias creativas y culturales han sido parte fundamental para enfrentar hoy la pandemia del COVID. Si hay unos héroes en estos capítulos que estamos viviendo en el mundo, primero pues son los servicios de salud y la gente que trabaja en ellos. Segundo, las redes de telecomunicaciones, que es la primera vez en la historia de la humanidad que tenemos una pandemia con hiperconectividad, pero también los contenidos creativos. Si no tuviéramos estas capacidades de conversar, de convivir, de apropiarnos de contenidos creativos, la afectación anímica sería mucho mayor. El reto es que los funcionarios conozcan las particularidades y necesidades del sector más allá de la generación de identidades y lo entiendan como otra parte productiva, así como la comunidad artística y cultural se vincule más con los datos de su actividad económica. Para Víctor Ugalde, la recuperación económica del sector va de la mano de las industrias audiovisuales, en donde también ha habido recorte. Si se le invierte en la producción de las industrias culturales, hay mucho empleo bien remunerado a corto plazo. México tiene una capacidad instalada grandísima en materia de industrias audiovisuales, lo cual hace que se incremente la masa de contribuyentes, más gente que trabaja, más gente que paga impuestos y se incrementa la captación rápido. Si esto lo sabe ver la cuarta transformación, vamos a salir más rápido porque las industrias del espectáculo siempre somos las últimas en sufrir las caídas, pero las primeras en recuperarse. En la crisis de 2009, la economía nacional cayó 5.2%, lo que se reflejó en el sector cultura en una caída del 1.9%. Eso resultó en la pérdida de 43,000 trabajos. Para algunos especialistas, la crisis del 2020 podría llegar a 2 dígitos del Producto Interno Bruto. ¿Cuál es la capacidad de respuesta para que esto cambie? Seguir trabajando con las autoridades y con los grandes poderes fácticos para que entiendan que esto es una inversión importante, que no les quita negocios y que al contrario se los puede aumentar de manera exponencial. Siempre hablamos bien de la cultura, pero no hacemos nada por ella. Pero
hoy sí estoy convencido de que es el momento de dar ese manotazo en la mesa para darle la dimensión que merece. Continuamos en este programa que hemos dedicado para todos ustedes, en donde nos preguntamos muchas cosas en torno a la pandemia. En el código QR que en este momento ven en su pantalla, con él pueden acceder a un reportaje que nos pregunta o nos hace la siguiente pregunta: ¿cuál es la función de los museos en tiempos de adversidad y de crisis? Bueno, una de las grandes preguntas en la pandemia es ¿cómo nos amamos? Sobre esto va lo que vamos a compartir a continuación. La actividad artística y cultural encontró en redes sociales una vía de salida de diferentes proyectos y también una vía para la catarsis. Esto es Días de Amor en tiempos de pandemia. Amor, amistad, igualdad, distanciamiento social, frustración y tristeza son algunas de las situaciones emocionales que envuelven a los personajes de la serie Días de, un proyecto de Fabiola Llamas y Gustavo Beltrán, integrantes de la compañía Nuna Teatro Contemporáneo. Esta serie surge de la necesidad de seguir comunicando, pero ahora dejando el telón y el escenario a un lado para trasladarse al mundo digital y hacer uso de las herramientas que Instagram les puede ofrecer para llegar al público de otra forma. ¿Cómo estás? Gustavo y yo ya teníamos en mente de hacer una serie por Instagram, sobre todo porque queríamos, no sé, como explorar nuevos lenguajes. Entonces, a partir de ahí, en esta cuarentena que estamos encerrados, dijimos, bueno, creo que es el momento de hacerlo. Nos sentamos a escribir, dijimos, bueno, tiene que ser sobre la cuarentena, porque es lo que estamos viviendo. Una especie de hacer televisión a la distancia, pero una televisión justo de manera dinámica, creativa, a distancia, con los celulares de cada uno de los actores, desde sus respectivos lugares, y que fuera fácil de digerir, de consumir. Se cuenta la historia de Tomás, Fernanda y Gabriel, desde la Ciudad de México y desde Argentina, quienes estando en confinamiento se las tienen que arreglar para poder solucionar sus problemas personales y poder hacer del encierro una manera de reencontrarse. Que están pasando solos la cuarentena, este confinamiento de que te dice no te acerques a nadie, mantén la sana distancia. Entonces, ¿cómo creas un lazo amoroso y un lazo de amistad y cómo lo mantienes a distancia? Ese sería el resumen. Si bien Nuna Teatro se ha mantenido siempre fiel a mandar un mensaje de inclusión social, en esta serie quisieron acercar más a la gente y abrir la conversación a estos temas. Creo que tiene que ver también con un sentido de una búsqueda de enaltecer el amor como emoción o la posibilidad de las relaciones, pero de que el amor es amor. Tiene que ver también con una visión o con una perspectiva que hemos tenido justo como compañía desde antes. Creo que algo que ha rescatado Nuna Teatro en todos sus proyectos es rascarle a esta humanidad desde el lado amable, pero siempre con una banderita de visibilidad. Nosotros teníamos idea de cómo iba a ser recibida, cómo se iba a hacer. Es una prueba y error. Es muy complejo porque estamos muy acostumbrados al contacto y al poder dirigir desde aquí, ¿no? Desde 5 centímetros al lado. Creo que aquí lo divertido y también lo complejo fue ser autodirectores, autoproductores, gaffer, sonido, arte. Todo el tiempo estuvimos buscando la mayor calidad posible dentro de nuestras posibilidades. Tener ese voto de confianza hacia los actores, porque muchas veces decimos, bueno, los creadores son los escritores, los directores, pero acá, y creo que siempre es muy válido y decirlo, el actor es un creador. La serie está conformada de 10 capítulos. No te pierdas ninguno dentro de su perfil de Instagram, Días de la serie. Si bien las actividades artísticas y culturales desde hace muchísimos años hacen proyectos a la distancia, esto ahora ha sido la tónica, especialmente a través de las herramientas tecnológicas que nos permiten acceder a las plataformas digitales. Algunas de las primeras agrupaciones que pusieron su granito de arena en este sentido a lo largo de la pandemia fue la Orquesta de Radio France Internacional. Buenos días, Canal 22. Malheureusement, je vais devoir poursuivre en français.
Au nom de tous mes collègues musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, de toute l'équipe qui travaille à nos côtés et de notre directeur musical Miko Franck, un des aspects importants, c'est que nous sommes ambassadeurs de l'UNICEF depuis 2007, l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Et l'UNICEF, qui évidemment souffre beaucoup de la situation actuelle, comme beaucoup, a un besoin tout particulier de soutien en ce moment. C'est pourquoi il nous a paru tout naturel d'associer ce projet de vidéo. Donc cette musique de Charlie Chaplin, qui a été composée par Charlie Chaplin lui-même pour le film Les temps modernes, nous paraissait un choix judicieux, car il s'agit d'un film qui pose un peu des questions sur une période donnée, les années 30 en l'occurrence, et qui met en lumière les dérives d'un système en particulier. Et il nous semblait que tout ça résonnait un petit peu avec les réflexions qu'on pourrait avoir aujourd'hui sur les temps que nous vivons actuellement. Voilà, c'est avant tout une musique très belle et très touchante, donc on espère qu'elle touchera le plus grand nombre comme elle nous touche nous. On a eu aussi beaucoup de chance que les ayants droit de Charlie Chaplin acceptent généreusement que nous utilisions cette musique et que l'arrangeur et chef d'orchestre américain Timothy Brock accepte de réaliser un arrangement tout spécialement pour l'occasion. Alors, confinement oblige, tout ça a été évidemment réalisé en autonomie depuis chez nous, avec les moyens du bord. Chaque personne s'est enregistrée avec ce qu'il avait chez lui, donc que des appareils différents, des téléphones, des tablettes, tout ça. Donc il a fallu faire plein d'ajustements pour que tout cela fonctionne ensemble. Pour ce qui est de la réalisation vidéo en tant que telle, donc il y a eu 100 participants, très exactement. Plus particulièrement, nous étions 4 musiciens de l'orchestre en collaboration avec un réalisateur vidéo qui travaille au département vidéo de Radio France. Voilà, en tout cas, c'était une expérience très enrichissante pour nous, puisque une expérience inédite. Et on espère que ça offrira une belle visibilité à la campagne de dons de l'UNICEF et que ça donnera le sourire aux personnes qui regarderont cette vidéo. Merci beaucoup. Llegamos al final de este programa especial de Noticias 22 Digital con una invitación a leer un libro verdaderamente hermoso, Regreso a la Tierra, que contiene los relatos de 9 astronautas después de volver del espacio a la casa. Las preguntas que se hacen son, ¿qué aprendí a solas? ¿Qué aprendí en el encierro? ¿Qué aprendí en la distancia? Preguntas que bien nos vendrían en este momento, que hemos aprendido en este distanciamiento social. Nos despedimos con esto y nos vemos en una próxima ocasión. Ahora estábamos de regreso y me preguntaba cuál sería la siguiente fase de mi vida. Todo era distinto ahora y lo sería por siempre. ¿Cómo concluye la interpretación de su vida un hombre que ha caminado sobre la luna? Solo tenía 39 años y había estado en la cima del mundo. ¿Qué más me quedaba? Cuando el libro Regreso a la Tierra, que contiene esta declaración de Buzz Aldrin, uno de los 2 primeros humanos en pisar la luna, vio la luz, no había una pandemia. Ahora, su lectura se resignifica de una manera inesperada en el tiempo. Las reflexiones de 9 astronautas sobre el regreso encuentran consonancia con este viaje tan inesperado, tan tenebroso, pero también tan introspectivo que es este virus y este confinamiento. Cuando un astronauta sale de la Tierra, ya sea a la Luna, a la estación espacial o simplemente a una misión, a un viaje, su reencuentro con la Tierra siempre es muy revelador, porque
están preparados para salir, para viajar, para explorar, para hacer sus experimentos en el espacio, pero no están preparados para regresar, porque nadie se imagina que te deban de preparar para regresar. Esa es otra como correspondencia que tenemos con el momento actual, ¿no? ¿Cómo nos prepararíamos nosotros para regresar al mundo, entre comillas? Y es lo que les pasa a los astronautas. Regresan a la Tierra y ven otra Tierra, otra casa, ven todo distinto. El libro está lleno de un montón de detalles que hacen eco con el momento actual. Escribe Al Worden, que viajó a la Luna en 1971. Todavía no sé qué hay allá afuera. Lo que percibí con mucha fuerza es que como especie no hemos experimentado todavía lo suficiente del universo. Todo lo que ahora creemos podría ser inexacto. Hemos desarrollado nuestras ideas apoyándonos solo en lo que podemos ver, tocar y medir. ¿Cuánta resonancia tiene esta reflexión cuando nos enfrentamos a algo que no vemos a simple vista, que no podemos tocar y que a duras penas podemos medir? Pareciera que todos los astronautas, bueno, casi todos, se convirtieran en humanistas de un minuto a otro, de manera inesperada, ¿no? Porque empiezan a hacerse estas preguntas: ¿quién soy yo? ¿Por qué estamos en el universo? ¿Cuál es el límite del universo? ¿Cuál es mi lugar en ese infinito? Ellos ven unas cosas y sienten unas cosas que nadie más ha sentido. Solo hay 600 astronautas que han salido de la Tierra y regresado. Entonces sí, hay una transformación. El astronauta hace un viaje al espacio exterior, pero en realidad está haciendo un viaje hacia adentro de sí mismo. Creo que nosotros vamos a extrañar o el mundo de antes o el mundo del confinamiento, o las dos cosas en diferentes proporciones. Pero bueno, me parece un gran golpe y me parece una gran oportunidad como de madurez, de entender el tiempo de otra manera, de tomar ese golpe de frente. La realidad nos ha hablado de diferentes maneras. Algunos lazos se han fortalecido, otros se han roto. ¿Qué de nosotros se ha hecho más fuerte? ¿Qué entendimos? ¿Cómo vivimos después de esto? Cuando lo que menos esperábamos nos cercó por todos lados, ¿cómo sorteamos esta mezcla de miedos, amor, soledad, colectividad digital que se han generado? Aún no lo sabemos. Lo importante es no volver a dar nada por sentado, no olvidar. Lo importante es no olvidarnos.